lo que vamos a ver en este video es la distancia que nos falta, distancia entre dos rectas. Y la vamos a dividir en dos casos. Primero, que las rectas L y L' sean coplanares, y en el segundo caso que sean alabeadas. Si son coplanares, puede ser que la intersección entre las dos rectas sea distinto de vacío. En ese caso, la distancia es 0. O puede ser que las rectas sean paralelas. Esto es lo mismo que cuando vimos distancia entre dos rectas paralelas en el plano. Para calcular esta distancia, podemos tomar una de las rectas, L, por ejemplo, un punto cualquiera de la otra, de L', y calcular la distancia entre una recta y un punto. O al revés, tomar L', tomar un punto cualquiera de L y calcular la distancia entre L' y L. Entre L' y el punto de L. Es lo mismo. Y en el segundo caso, distancia entre rectas alabeadas. Y esto primero quería ver qué es la distancia entre estas dos rectas alabeadas y bueno, ¿y cómo podemos calcularla? Primero, bueno, acá tenemos entonces la recta L, L', son alabeadas, ¿sí? No hay un plano que las contenga, por más que las giremos, bueno, vemos que no son alabeadas justamente. Entonces, ¿qué es la distancia entre estas rectas? Esta es la misma idea que, el mismo concepto que las otras distancias que hemos visto. Si tomamos un punto cualquiera, por ejemplo de la primera recta, L, y un punto cualquiera de L', y vamos trazando esos segmentos que se van formando entre un punto de L' y un punto de L, entonces nos van quedando segmentos de distinta longitud. Pero hay un punto, o sea, dos puntos en realidad, un punto de L y un punto de L', donde ese segmento es mínimo. Bueno, la longitud de ese segmento es la distancia, ¿sí? el mínimo segmento, o la mínima distancia entre L y L' es la distancia entre estas dos rectas. Ahora, claro, ¿cómo podemos encontrar esos puntos? El punto de L, porque es único, y el punto de L', que hace mínima esa distancia, que hace mínimo ese segmento. Y bueno, en realidad, ese punto, o sea, los dos puntos, van a pertenecer a una recta perpendicular a las dos, a L y L'. Y, por supuesto, si es un punto de L y un punto de L', entonces esa recta corta a las dos rectas, a L en un punto y a L' en otro punto. Entonces, bueno, podemos trazar esa recta. Primero, habíamos dicho si esa recta tiene que ser perpendicular a L y perpendicular a L', entonces va a ser paralela al producto vectorial entre los directores de estas rectas. Bueno, acá lo tengo marcado. Este vector es perpendicular a las dos rectas. A ver si lo ubicamos mejor, así lo vemos. Bueno, ahí se ve. Este vector es perpendicular a este y perpendicular a este. Entonces habíamos dicho, lo que queremos es trazar una recta que sea perpendicular a las dos, perpendicular a L y L', o sea, paralela a este vector, que corte a L y que corte a L'. O sea, lo que podríamos hacer es ir trazando, o sea, tomando puntos de L, movernos en los distintos puntos de L, hasta que esa recta se forma trazando una recta L, paralela a este vector, L1, paralela a este vector, la vamos moviendo hasta que corta a esta recta L'. Otra forma de hacerlo es trazar un plano que contenga L y sea paralela a este vector perpendicular a las dos rectas, y bueno, y hallar la intersección entre ese plano y esta recta. Eso, bueno, para encontrar los puntos que realizan la distancia, que ahora lo vamos a ver cómo quedaría en este caso. Pero eso nosotros no lo vamos a ver. En el apunte lo tienen. Nosotros lo que vamos a ver es lo vamos a ver en este ejemplo, cómo podríamos encontrar esos puntos, y vamos a ver una fórmula que nos permita calcular la distancia entre rectas alabeadas. Entonces, bueno, trazamos esa recta que queremos. Acá en este caso yo ya la tengo armada, es esta recta L'. L'1, esta recta, bueno, es una recta paralela a este vector y por lo tanto perpendicular a las dos rectas, corta a L' y corta a L.
Si marcamos esos puntos, el punto donde la recta corta a L, el punto donde L1 corta a la recta, al L', tenemos esos puntos. Bueno, justamente esa es la distancia entre esos puntos, esa es la distancia entre las dos rectas. Pero claro, ¿cómo podemos encontrar esta distancia, la longitud de este segmento? Lo que podríamos hacer, bueno, me voy a marear, ahí está. Queremos entonces encontrar esta distancia, pero sin hallar los puntos P y P'. Entonces, lo que tenemos es, bueno, este vector, o sea, tenemos L, L', y entonces pudimos calcular este vector, que es el producto vectorial entre el director de L y el director de L'. Ahora tomamos un punto cualquiera de la recta L, por ejemplo, un P sub L cualquiera, y otro punto cualquiera de L', por ejemplo, bueno, este punto, P sub L', ¿ya? de L'. Trazamos el vector P sub L, bueno, acá lo tenemos. Si ese vector lo proyectamos en forma perpendicular a este vector, a este producto vectorial, lo que nos va a quedar es justamente esta longitud. En este caso, si es así, nos queda exactamente esta proyección, nos queda esta longitud, porque nos queda positiva. Pero si el vector, por ejemplo, tendría sentido opuesto, entonces lo que nos va a servir es el valor absoluto, ¿sí? Esa longitud, o sea, el valor absoluto justamente de esa proyección. Así que bueno, esa es la fórmula que nos va a permitir calcular la distancia entre dos rectas alabeadas. Tomamos el producto vectorial entre los dos directores, tomamos un punto de L, un punto de L' y armamos ese vector y lo proyectamos en forma perpendicular sobre el producto vectorial. El valor absoluto de esa proyección es justamente la distancia que estamos buscando. Bueno, a ver, lo vamos a escribir. Entonces, primero habíamos dicho qué era la distancia entre dos rectas alabeadas. Lo que hicimos es trazar esa recta L1, que es perpendicular a las dos, perpendicular a L y perpendicular a L'. Corta las dos rectas, la intersección entre L1 y L, la habíamos notado con P. El punto intersección entre L1 y L', lo habíamos llamado P'. Y bueno, entonces habíamos dicho la distancia entre las dos rectas L y L' es la misma que la distancia entre P y P'. ¿Y cómo podemos calcular la distancia? Bueno, ya lo vimos, lo escribimos acá. Habíamos dicho que tomábamos el director de una recta, el director de la otra, el producto vectorial. Después tomábamos un punto de L, un punto de L' y armábamos ese vector. Y proyectábamos en forma perpendicular este vector sobre este producto vectorial. El valor absoluto de esa proyección, esa es la distancia. Bueno, sabemos que esta proyección es lo mismo que el módulo de este vector por el coseno del ángulo que separa, o sea, el ángulo entre estos dos vectores. Pero ese producto, o sea, eso lo podemos pensar como un producto escalar. En realidad, si multiplicamos y dividimos por el módulo de este vector, lo que nos quedaría es esto así. Esto ya lo hemos hecho varias veces. Lo que tenemos en el numerador es un producto escalar, el valor absoluto en realidad del producto escalar, entre este vector, ¿sí? Este producto vectorial y este vector, P sub L, P sub L'. Pero bueno, en realidad ese producto escalar es un producto mixto, así que el valor absoluto del producto mixto sobre el módulo del producto vectorial entre los dos vectores directores de las rectas. Así que bueno, esta es la fórmula justamente que nos permite calcular distancia entre dos rectas alabeadas.